Muy buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo. Esta noche vamos a hablar de dos temas. El primero sucedió hace 5 días atrás en lo que se definió, lo que se llamó el Cabildo del Pueblo, convocado por la Confederación Única de Sindical de Trabajadores Campesinos, la CETUTCB, la Central Obrera Boliviana, COP y otras organizaciones sociales. Este encuentro expresó al ala que está detrás, que respalda al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca. A este ala deberíamos empezar a llamarle ala oficialista del MAS. La ministra Marianela Prada esta semana señaló que la facción, que la adversa, es decir, el alevista dirigida por el expresidente Evo Morales, ellos consideran la oposición más dura en contra del gobierno. El cabildo se realizó el 17 de octubre. El 17 de octubre es la misma fecha en la que se rememoraba el 20º aniversario de la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada tras la masacre de 67 compatriotas, la mayoría de ellos alteños, producto de la represión a las protestas en contra del neoliberalismo y en búsqueda de un nuevo pacto social. Un día antes de que suceda el Cabildo del Pueblo, miembros de las dos alas masistas chocaron físicamente. Un grupo de arcistas que se desplazaba de Santa Cruz a La Paz fue detenido en el Chapare e impedido de continuar. Se reportaron 75 personas heridas, se denunciaron secuestros. A consecuencia de ello, 14 militantes del ala evista fueron detenidos y, como se diría en términos coloquiales, la pelea del MAS ya llegó a las manos. En el Cabildo del Pueblo fue definitivamente una respuesta al Congreso masista convocado por el expresidente Evo Morales en la Ocaña la primera semana de octubre, tema del que hablamos el anterior fin de semana. El Cabildo sucedió en la ciudad del Alto y sacó un documento con 19 puntos. Allí se plantea la necesidad de convocar otro Congreso del MAS, pues se cree que el Congreso de la Ocaña fue una traición a los movimientos sociales que fundaron el movimiento al socialismo. Como lo hemos explicado la anterior semana, existe una polémica en torno a la convocatoria al Congreso evista, que redujo significativamente la participación de delegados sindicales y aumentó la representación partidaria. El Cabildo del Pueblo señaló que esta acción transformaba al movimiento al socialismo en un partido político tradicional y con ello dejaba de ser el instrumento político de las organizaciones sociales como había venido siendo hasta ahora. La COP en el Cabildo tuvo un papel de avaladora de lo que ocurría. Y esto fue así por la situación del ejecutivo Juan Carlos Guarachi, que como se sabe viene lastrado por su pasado en el papel deplorable que cumplió en el año 2019 pidiendo la renuncia del expresidente Morales, pidiendo la renuncia del presidente del gobierno popular y democrático y coqueteando con el gobierno de facto de la señora Yanine Áñez. En cambio, la CETUTCB, la nueva cabeza de la CETUTCB, Lucio Quispe, mostró mucho más energía y definitivamente más lucidez. Planteó, sí, un respaldo al gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, pero también habló de exigencias que van mucho más allá de la pelea entre Evo Morales y Luis Arce y que hablan de problemas reales que existen en el país. Por ejemplo, tomar urgentes medidas en contra de la sequía que nos azota en este momento. El presidente Luis Arce estuvo todo el tiempo en el Cabildo, pero habló muy poco. Creo que esta acción intentó subrayar que no se trataba de un acto gubernamental. Recibió el manifiesto, dijo que lo cumpliría, que era el momento, que era el nuevo tiempo, que comenzaba el proceso de recuperación del movimiento al socialismo. Por su lado, el ala evista acusaron al Cabildo de haber sido organizado por el gobierno y pagado por el gobierno. Dijeron que se trataba de una pequeña reunión que simplemente habían participado funcionarios públicos obligados. El Cabildo dejó claro ciertas cosas. Primero, que existe fuerza y capacidad de movilización en el ala arcista. Segundo, existen muchos movimientos sociales comprometidos con este ala del MAS. Tercero, creo que las especulaciones sobre la formación de un frente amplio dirigido por el presidente Arce quedaron en solo eso, especulaciones. Creo que queda muy transparente la decisión del arcismo de luchar por la propiedad de la sigla del MAS, porque todos se reconocen masistas, todos se reconocen dueños del instrumento político.
Finalmente creo que esta batalla se librará en todos los niveles. Creo que las estrategias, tanto en el Congreso como en el Cabildo, se han revelado. Y la batalla llegará a nivel judicial, a presiones al Tribunal Electoral, a las calles, a las redes sociales y por supuesto también a los medios de comunicación. Bien, como segundo tema de este programa, hoy fueron las elecciones en Argentina. Aún no se tienen resultados oficiales. Todo indica que habrá una segunda vuelta. Se tienen distintos bocas de urna. Todos esos distintos bocas de urna, más o menos, indican que la segunda vuelta se dará entre el candidato ultraderechista Javier Milei y el candidato oficial del oficialismo, Sergio Massa. Aún no lo sabemos, estamos esperando y a la expectativa de lo que suceda con los resultados oficiales, pero por supuesto que vamos a hablar de estas elecciones que son absolutamente importantes para los bolivianos por todo lo que Argentina representa para nosotros. Quédense en este interesantísimo desacuerdo, ya volvemos. Volvemos a este programa dividido en dos partes. Voy a saludar primero a quien tengo en estudio, Vícmar Vargas. Vícmar Vargas, comunicador político, bienvenido. Susana, buenas noches, un gusto estar siempre en el programa. Muchísimas gracias por venir. Con nosotros tengo dos invitadas por Zoom. Vamos con Luciana Jáuregui. Luciana Jáuregui, bienvenida. Gracias, Susana. Para mí siempre un gusto estar en tu programa. Me acompañan Valeria Silva. Valeria Silva es politóloga. Valeria, bienvenida. Hola, buenas noches, Susana. Un abrazo a toda tu audiencia. Y un abrazo a ti, Valeria. Me da mucho gusto tenerte después de tanto tiempo. Recordé hoy que octubre, justamente hace 11 años atrás, era la primera vez que salí en la televisión y que tú estabas conmigo en el panel. Así que celebro que estés hoy día también, Valeria. Voy a empezar con Luciana Jáuregui. Luciana, quiero empezar hablando de lo que anunciaba en la introducción el Cabildo del Pueblo. Fue una demostración de fuerza de los seguidores del presidente Luis Arce. Muchos dirigentes sindicales ya han escogido su bando detrás de Arce y detrás de Choquehuanca. Pero al mismo tiempo Evo Morales cuenta con el apoyo electoral de lo que se llama, por decirlo de alguna forma, el campo profundo. En especial si ocurren las elecciones y él, va por la sigla del MAS, evidentemente contaría con este fuerte apoyo. De ahí creo la importancia que tiene dar esa batalla que se ha abierto y que creo que es hoy día absolutamente transparente por la sigla. ¿Cómo evalúas la correlación de fuerzas en este momento del MAS, Luciana? Bueno, creo que para entender las disputas internas en el MAS es central a partir del 2019, ¿no? El 2019 fue no solamente un momento conflictivo para la sociedad, sino el quiebre de una estructura de poder al interior del MAS. A partir de eso se reconfiguraron las relaciones de fuerza al interior y hay un nuevo diagrama de poder y hay una ausencia de un modelo decisional, como diría Fernando Mayorga. ¿Cuál es el nudo de la disputa desde mi punto de vista? Yo creo que lo que se está jugando es la centralidad de los sindicatos cocaleros para recuperar su hegemonía dentro del partido, ¿no? Es decir, para ratificarse como coalición dominante. Pero del otro lado, lo que tenemos es un intento de reposicionamiento de las organizaciones matrices más macro, ¿no? Que precisamente no desde ahora, sino desde el 2019, han reposicionado el Pacto de Unidad en desmedro del CONALCAM precisamente para recuperar el sentido orgánico de lo que fue en su momento el instrumento político, ¿no? Ahora, yo creo que hay dos cuestiones ahí. Una es que, como tú decías, se han develado muy bien las estrategias de cada facción. Ya en la facción evista ya ha demostrado que hay una tentativa de partidización, ¿no? Es decir, de convertir partido político a esta estructura política sui generis que teníamos en el MAS. Esto quiere decir tener estructuras rígidas, cohesionarlos bajo un solo liderazgo y priorizar las lealtades partidarias sobre las orgánicas. Del otro lado, lo que hemos tenido en el Cabildo más bien ha sido una interpelación más movimentista, ¿no? Con una matriz, con una gramática política más movimentista, ¿no? Que apunta a una heterogeneidad de sectores, trata de buscar una flexibilidad organizativa, se abre más a los liderazgos, pero al mismo tiempo a partir de un tutelaje del Estado, ¿no? Esto en teoría lo conocer como corporativismo estatal. Pero lo que yo creo que está definiendo esta relación de fuerzas es una cuestión fundamental. Y es que si bien el levismo trata de dirimir la disputa interna en el clivaje izquierda-derecha, ¿no? Este discurso de traidores, de derechización del gobierno, etcétera, lo que en los hechos está sucediendo más allá de las voluntades es que se está planteando una disputa en el eje vertical, ¿no? De arriba hacia abajo, entre autoritarismo y democracia interna.
Y esto lo que está haciendo es más bien posicionar a la facción arcista sobre la facción mevista, ¿no? Aunque esto no quiere decir que la disputa no se vaya a trasladar, por supuesto, a los órganos del Estado, al Tribunal Supremo Electoral, al órgano judicial, etcétera, ¿no? Que son todavía muchos espacios desde donde se va a dirimir el juego. Y lo último ahí que quisiera decir, lo que sí a mí me da la impresión que ya está quedando muy claro es que en el MAS ya no existe una vocación de unificación y una vocación de reproducir su posición de partido hegemónico, ¿no? Al contrario, más bien lo que estamos viendo ya es un horizonte de pensar en un sistema multipartidista en lo que en realidad estos dos bloques están disputando simplemente el ser la primera mayoría. A ver, muy interesante lo que señalaste y quiero ir contigo, Valeria, en algo que nos acaba de señalar Luciana y que yo coincido. Algo que podemos concluir tanto del Congreso como del Cabildo es que la batalla entre las dos alas ya está en estrados judiciales y no va a salir de ahí. Es un traslado de la política, la política, le hemos sacado del campo político, le hemos metido en los juzgados. Esto no es evidentemente una práctica nueva, efectivamente, pero se ha profundizado. ¿Cuál es el peligro de esto? Se pone en riesgo la democracia. Un juzgado en última instancia ha detenido una elección, puede detener la siguiente elección. ¿Cuán peligroso es esto? ¿No? Porque definitivamente, ¿no? Si algo hemos visto es que hay una suerte de presión en todas las instancias, ¿no? Tribunal, juzgado por acá, por allá, y la presión de una u otra manera viene de ambas alas, ¿no? ¿Cómo miras esto, Valeria? Bueno, es correcto. Lamentablemente, ahora quien tiene control de devenir institucional respecto de el calendario electoral es el Tribunal Supremo Electoral bajo presión del gobierno nacional. Eso, como dice Susana, es absolutamente peligroso, sobre todo porque en el Cabildo se ha anunciado, y con nombre y apellido, que el gobierno no está dispuesto a aceptar la participación en elecciones de Evo Morales. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno está dispuesto a activar todos los mecanismos que sean necesarios para la persecución política institucional, ya no solo de una persona, que es Evo Morales, un candidato, sino de una estructura partidaria que hasta ahora el Tribunal Supremo Electoral ha dicho que ha cumplido con todo lo que tiene que cumplir para seguir adelante en el camino hacia las elecciones. Esto es lo primero que yo quiero apuntar sobre el Cabildo. Lo segundo que me parece importante relacionado es que precisamente el Tribunal Supremo Electoral ha negado su participación en términos de observación en este evento, lo cual me parece, digamos, bastante iluminador en lo que respecta a la lucha interna del movimiento al socialismo. Esto que el gobierno le decía en sus puntos de conclusión, o más bien el Cabildo le decía en sus puntos de conclusión al Tribunal Supremo Electoral que era una combinatoria que en eso obedezca, está, digamos, en segundo plano para esta institución. Yo, a priori, no confiaría en cómo se termina de desenvolver esta situación, pero sí me parece que es un punto muy interesante de debate. Sin embargo, creo que lo más importante y lo trascendental del análisis político respecto o posterior al Cabildo es que se enciende una alerta democrática que tiene dos entradas. La primera tiene que ver con esta presencia que muchos medios hegemónicos han titulado y que el gobierno ha hecho mucho énfasis en ella, de las organizaciones sociales, llamando a un cabildo y presentando su planteamiento en un cabildo. Yo lo que quiero decir, y lo digo enfáticamente, es que la presencia de estas organizaciones sociales solamente ha sido posible gracias al paralelismo que lamentablemente muchas autoridades del gobierno actual han logrado concretar en distintas organizaciones sociales. Sabemos que los mecanismos que se han utilizado para lograr este paralelismo no han sido los mecanismos más democráticos. Recordemos que ningún gobierno antes ha logrado introducir la represión por parte de la policía en un congreso campesino. Esto sí lo ha hecho este gobierno y el resultado de esto es que hayas tenido cierta dirigencia parcial, no dirigencia con 100% de legitimidad, apoyando los planteamientos de un gobierno. De un gobierno que además, van a decir, ya no es el gobierno del MAS. Y la segunda entrada de alerta democrática que creo que es muy importante mencionar y que a mí realmente me apena y me preocupa mucho, tiene que ver con el financiamiento
de la política a través del dinero de dudosa procedencia. Se tienen denuncias específicas de financiamiento a las movilizaciones, o más bien al transporte de gente de todo el país hacia la ciudad del Alto, en primer lugar por vía de aportes de funcionarios públicos que han denunciado que se les ha pedido de 10 a 13% de su salario para aportar a estas movilizaciones, pero también existen versiones de que ya, lamentablemente, dinero sucio, por ejemplo, vinculado a la corrupción o al narcotráfico, estaría introduciéndose en el debate político. Esto me parece muy preocupante porque lo que le toca a un país que permite que el narcotráfico empiece a financiar su política es lo que le ha sucedido a Colombia con una serie de políticos y círculos, por ejemplo, asesinados durante campañas. Es de lo que le está costando salir ahora mismo a México respecto de la violencia política. Y es lo que acaba de suceder en Ecuador en la última campaña presidencial. Valeria, ¿eso no te parece una acusación muy fuerte? Señalar que el gobierno está siendo financiado en movilizaciones o que ha financiado movilizaciones vía dinero del narcotráfico y que el cabildo ha sido financiado de esa manera. Yo lo que creo es que lamentablemente ha habido un financiamiento con dinero de dudosa procedencia. Las denuncias en torno a narcotráfico y en torno a corrupción contra autoridades del gobierno son muy duras. Está claro que no hay absolutamente nada dicho al respecto, ni la justicia ni nuestras autoridades, las autoridades del gobierno nacional han logrado aclarar estas denuncias y por eso reitero, a mí sí me parece una alerta democrática que se abra la puerta del financiamiento del dinero de dudosa procedencia hacia la organización de las contiendas políticas. Uh-huh. A ver, vamos contigo, Bigmar. Primero, la CETUCB y las organizaciones sociales de las que yo creería que ha existido presencia, ¿no? Es decir, creo que Lucio Quispe es más allá, digamos, de que evidentemente hay unas organizaciones sociales que están bicéfalas, que hay organizaciones sociales que han presentado que esta división dentro del MAS ha bajado, digamos, hasta las organizaciones sociales. No se puede desconocer que sean parte de las organizaciones sociales, ¿no? Tampoco se puede desconocer un ala de la CETUCB que se reconoce como masista, es decir, ¿quién es masista? ¿No? Es decir, bueno, en ese marco, la CETUCB, ¿no? Y las organizaciones sociales han planteado al presidente Arce algunas demandas que van más allá de la pelea interna, ¿no? O de la pelea directa, digamos, con Evo Morales. Lo primero que han pedido lo que siempre interesa, que es un recambio, digamos, de las autoridades, esto evidentemente que tiene el fin siempre de la distribución, digamos, de espacios de poder. Han pedido un cambio de gabinete. Luego se ha pedido, digamos, medidas más contundentes, que lo que yo rescataría como un problema estructural que ahora mismo vive el país, como medidas más contundentes para combatir la sequía que ahora mismo está asolando el país, aunque hoy ha llovido en La Paz, pero bueno, la sequía, evidentemente, más del 50% de los municipios en Bolivia están en emergencia por el tema de la sequía. ¿Cómo crees que el gobierno procese estas demandas? Incluso de pronto han merecido apoyo del expresidente Evo Morales, curiosamente, ¿no? Sí, yo creo que lo que ha pasado en el Alto es un acto de político muy importante que las organizaciones sociales han utilizado para dos cosas, creo, ¿no? Primero, para decir, hay movimientos sociales que están apoyando al presidente. Y yo leería esto de los otros pedidos, no solamente con el agua, sino también se habla de educación, se habla de salud, ¿no es cierto? De decir, no somos sumisas al gobierno, sino que queremos trabajar con el gobierno. Y yo a eso sumaría un elemento, es decir, la disputa política, estando en el gobierno, tiene tres patas, ¿no? Es decir, la gestión misma, pública pura, la gestión política y la comunicación. Son las tres patas sobre las cuales se asienta cualquier gobierno. Y yo creo que lo que pasó en el Alto le da sentido a eso de fondo en la pelea con Evo. Sí, con toda esta ala de vista, si quieres. Porque lo que dicen es, necesitamos trabajar en temas de gestión pública, como el agua, en salud, educación, y necesitamos un ajuste del equipo de ministros, ¿no? Pero además plantean una cosa que hay que ver cómo se termina materializando, pero este gabinete
con las organizaciones sociales. ¿Qué implica eso para mí? Implica decir, no solo de dientes para afuera decimos, o en un solo acto decimos que las organizaciones sociales son parte del gobierno, son las organizaciones matrices, las que son dueñas legítimas del instrumento, sino que además queremos ser parte del gobierno. Y yo creo que el presidente Luis Arce lo que ha hecho es recibir ese mandato, ¿no es cierto? Decir que lo va a cumplir, que va a hacer caso al mandato que le han dado, y además en eso está implícito decir, van a ser parte del gobierno, ¿no? Es decir, la disputa de fondo es, hay una parte de la dirigencia del MAS que quiere imponerse, que excluye a las organizaciones sociales, y por otro lado está el presidente que los abraza, los incorpora, los hace parte del gobierno, ¿no? Explícitamente, y eso contribuye a la comparación de los liderazgos y la conducción además del instrumento, ¿no es cierto? Explícitamente además el manifiesto dice que en este momento, por ser presidente, el conductor del proceso es el presidente Luis Arce. Entonces creo que hace a la disputa de fondo, guardando las formas, y en la política las formas son muy importantes, y yo creo que más allá solo de la militancia al país, también se le quiere mostrar que hay una manera distinta de conducir el proyecto político, el instrumento, y creo que ahí el presidente se ha mostrado o ha jugado, creo, un poco más inteligente en este momento en la situación, ¿no? Uh-huh. Bien, esa es la evaluación que tenemos, 3 voces absolutamente distintas sobre la evaluación de más o menos lo que nos ha dicho el Cabildo del Pueblo, en contraste, por supuesto, con el Congreso del MAS, porque definitivamente han sido demostraciones de fuerza en ambos casos. Creo que en ambos casos han revelado cuáles son las estrategias políticas que los dos bandos quieren seguir. Creo que en ambos casos nos ilustra un poco para mirar cómo está en este momento el conflicto y la pelea interna del MAS, y lo que está de fondo, desde mi perspectiva, es la batalla que existe por la sigla, porque todos, tanto los que han participado en el Cabildo como quienes, por supuesto, estaban en el Congreso del MAS, todos se reconocen masistas, todos reconocen al instrumento político como propio. Entonces, definitivamente, lo que yo creo que está puesto sobre la mesa es la disputa de la sigla es decir, quién se queda, quién conduce el movimiento al socialismo. Quédese con nosotros, que momentos más venimos a hacer un análisis de lo que está sucediendo ahora mismo en Argentina. Aún no existen resultados oficiales en Argentina, pero lo que sabemos hasta ahora es que nadie cumple los requisitos para ganar directamente. ¿Cuáles son los requisitos para ganar directamente en Argentina? Tener más del 45% de los votos, aparentemente nadie ha logrado 45% de los votos, o tener 40% de los votos y una diferencia de 10 puntos entre el primero y el segundo, es decir, que el primero saque 40 y el segundo saque 30, ¿no es cierto? Ahora, todo indica, por los bocas de urna que hasta ahora han ido saliendo, que habrá una segunda vuelta entre el candidato oficialista y candidato Milei. Vamos a ese boca de urna que tenemos de último momento. Bien, tenemos aquí los resultados. Massa 36,7%, Milei 30%, Bullrich 22,4%. Bueno, básicamente son estos dos primeros puestos los que nos interesan. Vamos al análisis, por favor. Empezamos con el Zoom. Volvamos con Luciana, por favor. Luciana, tremendo resultado para Milei. Más allá si logra o no ser presidente de Argentina, lo que parece que en esta elección no se dará, como habían algunos analistas que decían, de pronto Milei alcanza una primera vuelta. ¿Cómo se explica el crecimiento de una alternativa de derecha como la que él representa? Esto además es un fenómeno regional, es un fenómeno mundial, y tomemos en cuenta que Argentina es uno de los países más importantes de Latinoamérica, una de las economías más importantes de Latinoamérica. ¿Qué ha determinado esta radicalización en el mundo, Luciana? Sí, bueno, estos resultados en boca de urna son todavía sorpresivos, pero resta esperar lo que viene, porque no necesariamente coincide con las encuestas que ponían a Milei en primer lugar. Yo creo que, es claro que en esta elección se han jugado básicamente dos sentidos comunes, ¿no? Una es la desafección, que la encarnaba Milei, y otra es el miedo, ¿no? El progresismo empezó a movilizar el miedo para
de alguna forma limitar el ascenso de Milei. Ahora, obviamente, la figura de Milei ya como corriente de sentido común debe entenderse en un contexto de crisis integral, yo diría, ¿no? Por un lado tenemos la crisis económica, que todos ya saben, sobre todo el problema de la inflación en Argentina, pero también una crisis de representación política de todas las fuerzas políticas tradicionales, ¿no? Es decir, tanto del progresismo y el kirchnerismo como del macrismo, ¿no? En ese escenario, a mí me parece que Milei lo que hace es posicionar una tesis muy polémica, ¿no? Que es esta tesis de un individuo trabajador que es ignorado y explotado por un Estado corrupto e ineficiente, ¿no? Esta es la tesis que propone Milei. Y se basa básicamente no solamente en una corriente reactiva, sino también propositiva, obviamente en un sentido regresivo, ¿no? Que lo que Milei le dice logran nombrar a unas masas invisibilizadas a partir de dos elementos. Por un lado, establece este clivaje que ya sabemos, pueblo-casta, es decir, un pueblo interclasista, pero que se opone a las élites políticas, no a las élites económicas, y las élites políticas por igual, ya sean estas de izquierda o de la derecha tradicional. Pero por el otro lado, me da la impresión que instala una idea central en el sentido común de la sociedad argentina, que es que entre el individuo y la prosperidad económica está el Estado. Por lo tanto, es el Estado el que debe ser eliminado, ¿no? Entonces tenemos estas dos tesis. Una tesis que reivindica esta idea tan propia de ese liberalismo crudo o incluso del liberalismo del individuo egoísta, pero por el otro lado hay una construcción también de pueblo ahí, que algunos autores le dirían el pueblo como resentimiento, ¿no? Es decir, este pueblo que canaliza las angustias, los miedos, incluso las esperanzas de futuro en un sentido reaccionario, ¿no? Y quizás la novedad está ahí, en el modo en que Milei ha politizado la libertad como una forma de enfrentar la libertad al mercado, aunque nosotros sabemos que, por supuesto, si la libertad avanza, siguiendo el lema de Milei, avanza en realidad sobre los derechos, ¿no? Es decir, la primacía del mercado y la reducción del Estado en realidad es la dictadura del capital. Bien, vamos a ver un video. Valeria, quiero ir contigo, pero quiero que para hacerte la pregunta que quiero hacerte necesito que veamos un video. ¿Vamos con eso, producción? Audio, no tiene audio, por favor. Las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres. Entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura quizás porque le dijeron, sí, acá adentro que tomo la pastilla? No, o le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo en el medio de la calentura ese, ¿viste? Ay, papito, dale. Mi abuela me lo contaba. Entonces, era enfermera. el proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. Porque a mí no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años. Cuando ¿qué no pasa en el caso de que no se haya cuidado el hombre? No, eso es responsabilidad de él. Aquí en el canal yo trabajo con camarógrafas y se imaginarán la indignación que acaban de sentir. Quisiera que hubiéramos podido mostrar la cara que pusieron cuando veían este video. Valeria, ¿cómo analizas que algo como lo que acabamos de escuchar tenga respaldo social? A ver, bueno, primero, imposible no indignarse ante este tipo de declaraciones que hace un tiempo se vienen normalizando en los debates públicos y en los debates políticos. Siempre lo habíamos dicho desde las discusiones en el feminismo. Avanzan los derechos, avanza el progresismo y avanza también el conservadurismo y, por supuesto, tiene financiamiento, tiene militancia mediática y tiene un montón de posibilidades de hacer eco. Sin embargo, lo que yo sí creo es que Milei es el gran proyecto de los medios y los porcentajes que acabas de mostrar nos demuestran que ese gran apoyo social del que nos hablaban no es otra cosa que el reflejo más bien de la histórica de los resultados en elecciones que viene teniendo la derecha
conservadora en Argentina en los últimos 20 años. Milei se ha comido, si vemos, se ha comido el porcentaje del macrismo. Milei no le ha robado absolutamente nada de votos al peronismo duro. Un 37 frente a un 30, por supuesto que no es algo que se esperaban en los medios de comunicación que han inflado la candidatura, y no, la candidatura de un outsider, que por supuesto se pinta al principio como una posibilidad, y lo decía él, de cambiar no solamente Argentina, sino Latinoamérica. ¿Qué significa ese cambio que menciona, al que refiere? Significa un cambio en todo caso hacia, lo decía Luciana, comparto la pérdida de derechos, la posibilidad de entregar la cosa pública a los organismos internacionales y a las fuerzas políticas extranjeras, que definitivamente a la gente, después de un ciclo tan amplio de progresismo en Argentina y en otras latitudes, la gente ya no se compra ese cuento. Definitivamente, Milei para mí es la prueba de que el proyecto mediático de una candidatura tipo Trump para Sudamérica no es exactamente lo que les va a funcionar aquí. Y vuelvo a decir, Milei se ha comido los votos del macrismo y no ha crecido más allá de lo que en la histórica del conservadurismo ha logrado en Argentina. A ver, Bigmar, estudio, vamos con Bigmar. Algo que la gente y los analistas han responsabilizado es el hecho de una crisis económica galopante en la Argentina, ¿no? Y eso de alguna manera explicaría la existencia de un Milei, ¿no? Yo quiero que a la gente, ¿no? A la gente, a nuestro público, que es un público esencialmente bolivianos, pero también tenemos público extranjero, le expliques de forma didáctica en qué consiste la crisis económica y qué opciones realistas existen para superarla. ¿Es dinamitando el Banco Central? Claro, con los datos que presentas, la elección de Massa es muy buena, ¿no? Es una campaña realmente para destacar. De los últimos 16 años, publican estudios en la Argentina, 13 estuvieron con déficit fiscal en la Argentina, es decir, gastaron más de lo que tenían. Eso generó una crisis económica muy fuerte que la taparon más o menos de dos maneras, a grosso modo. Uno, con créditos del FMI, que todos saben que los créditos del FMI vienen amarrados con el recorte de derechos, si se quiere, como lo estábamos hablando con las compañeras hace un momento. Y por otro lado, con la emisión de más dinero, ¿no? Si de alguna manera se trató de administrar esa crisis así, ahí se genera la crisis económica. Esta crisis genera además algunos datos que son alarmantes, digamos, que describen la crisis. Por ejemplo, la inflación del mes de septiembre fue de 12.7%, el más alto en los últimos 32 años. El anual, de septiembre del año pasado a septiembre de este año, es de 138% la inflación, ¿no? O sea, los precios, el dinero cada vez vale menos y cuesta mucho más caro todos los productos. El dólar oficial, si bien está más o menos en 350, hoy día se compraba en 900, hace unos días estaba en 1100 más o menos, ¿no? No hay una relación. Y los datos del INDEC, que es la institución que da las cifras oficiales, publicaron hace poco que en el informe del primer semestre de este año, el 40% de los argentinos es pobre, y 18 millones de argentinos está en la pobreza, catalogado así, y 9%, que son 4 millones más o menos, en la indigencia. Esos son los datos que describen la crisis argentina, y esos datos además son los que ha aprovechado Milei para su campaña. Ahora, dados los resultados, como los estamos viendo ahora, claro que existe un voto ideológico que prefiere hacer respetar los derechos sociales adquiridos a entregarse a algo que es más experimento, además. Un experimento, el que dinamitar el Banco Central, dolarizar, sea la salida fácil, ¿no? Uh-huh. Luciana, ¿qué opinas? Ahora vamos a hablar de esto precisamente. ¿Qué opinas la propuesta de Milei de evitar la inflación del peso argentino, que ya lo ha contado Bigmar, es decir, ha superado el 100% anual por medio de la dolarización? ¿Qué significaría una dolarización para Argentina?
Bueno, efectivamente la dolarización ha sido quizás la campaña más fuerte, el discurso más fuerte de Milei para enfrentar la crisis, ¿no? Ahora, efectivamente, una cosa se sostiene en discurso y otra cosa es la práctica, ¿no? Porque si bien él ha hablado de dolarizar la economía, eliminar el Banco Central, etcétera, en los hechos hay muchos problemas de orden práctico, sociales, políticos, etcétera, ¿no? Por un lado, habría que pensar que para dolarizar necesitas dólares y Argentina precisamente no los tiene. Las reservas han disminuido drásticamente y además el circulante en dólares también es limitado, ¿no? Lo cual le impide. Milei ha dicho que ya tiene los préstamos que va a habilitar, etcétera, pues todavía eso no tiene realmente credibilidad, ¿no? Por otra parte, hay también temas políticos, ¿no? Porque para que Milei decida implementar la medida de la dolarización, tendría que tener una amplia mayoría en el Congreso y eso todavía está por verse, ¿no? De hecho, tenemos un escenario mucho más disputado y la posibilidad de que una ley de dolarización pase es todavía muy problemática. Y por último, yo diría que también hay problemas sociales, porque todos sabemos que los efectos inmediatos de la dolarización tienen que ver más bien con reducción de los salarios, con la falta de accesibilidad del dinero para el mercado, etcétera, que va a generar en realidad reacciones sociales. Es decir, no hay este proceso tan inmediato de recuperación de la economía que plantea Milei, y para eso tenemos ejemplos muy claros, ¿no? Qué sé yo, la economía de Ecuador, de El Salvador, de Panamá, por ejemplo, son economías dolarizadas, y ninguna de ellas, más bien, pese incluso a estar más conectadas al mercado norteamericano, ha podido resolver los problemas de fondo, ¿no? Que tienen que ver más bien con volver a una economía mucho más productiva, racionalizar más el déficit fiscal, qué sé yo, reactivar los mercados internos, y al contrario, ¿no? Más bien lo que ha hecho es generar economías mucho más dependientes, ¿no? Porque a medida en que el Banco Central ya no tiene influencia sobre el sistema financiero, etcétera, estos países son mucho más vulnerables a perder su soberanía económica y por tanto a ser más proclives a enfrentar de manera menos hábil los shocks externos, ¿no? Que precisamente en esta coyuntura de guerras aquí, guerras allá, etcétera, es un elemento central. Mm. Valeria, todo indica que sería una segunda vuelta. Evidentemente, quiero decir, no son datos oficiales, son bocas de urna que han ido saliendo de medios de comunicación oficiales, por supuesto, pero evidentemente los resultados van a salir más o menos oficiales a las 11:30 de la noche nuestras. Pero en caso de que se concrete lo que parece que va a suceder, que es una segunda vuelta entre Massa y Milei, coincidiendo con Wigmar de que Massa ha hecho una elección realmente importante, ya que todo indicaba que Milei, incluso habían análisis que se atrevían a decir que superaba la primera vuelta sin ningún problema, que con la primera vuelta se coronaba como presidente. Todo eso evidentemente ha quedado diluido y pues nos muestra aquello que tú también has dicho, ¿no es cierto? Hay un voto ideologizado, etcétera. No hay esos techos de cristal que se hubieran roto, aparentemente. Habrá que hacer un análisis más profundo de esto, ¿no? Pero ¿crees que los votantes de Juntos por el Cambio, que son los de Bullrich, que son fuertemente antikirchneristas, es decir, el nacimiento, evidentemente, de estos es en contra del kirchnerismo, las acusaciones han sido terribles, etcétera, ¿no? Terminen apoyando a Massa frente a Milei? ¿Esto podría suceder? No, de ninguna forma. De ninguna forma. El macrismo, desde la celebración de las PASO y los resultados de las PASO, recordemos, en el anterior evento electoral había anunciado que cuando, recordemos, Milei demostró un músculo interesante, había anunciado que ganó la libertad. Y con esto, Macri, que sigue siendo el jefe de este alineamiento político y por lo tanto de Bullrich, dio luz verde para que toda su fuerza política camine, estaba claro que no iban a tener posibilidades de ganar las elecciones, camine a fortalecer, en el caso de un balotaje, a la propuesta de Milei. De hecho, tenemos dos nombres, por citar ejemplos, de exministros de gobierno de Macri. Uno de ellos, Germán Gavano, que fue exministro de Justicia, y otro de ellos, Rogelio Frigeiro, que ahora mismo ha sido, o así sí, el día de hoy, candidato a gobernador por la provincia de Entre Ríos, han decidido militar
la campaña de Milei. Frigerio, de hecho, ha repartido su papeleta acompañada de la papeleta de Milei para las elecciones. Y se sabe en Argentina, aunque no es una cosa que se diga, digamos, en términos formales, pero se sabe, es Vox Populi, que de llegar Milei a ser gobierno, mucho de su estructura sería la misma estructura que compuso el gobierno de Macri en aquel entonces. No hay ninguna posibilidad de que el macrismo consiga, o más bien de que el kirchnerismo consiga los votos del macrismo, y esto un poco tiene consonancia con lo que yo decía anteriormente. El macrismo está dentro de la propuesta política de Milei. Y para mí, la reflexión más importante de esto, la conclusión más importante de esto, es que finalmente el planteamiento del outsider y la apolítica en las elecciones no es otra cosa que la militancia de la propuesta político-partidaria de derecha. Se pueden presentar de distintas formas, pero a la hora de la hora van a buscar exactamente lo mismo. Pueden hacer planteamientos, digamos, unos más polémicos que otros, pero a la hora de la hora van a sumar sus esfuerzos para reducir la cosa pública, para privatizar, para entregar la economía y para finalmente hacer que aquella lucha de reducción de brechas se detenga, ¿no? Valeria, entonces en tu análisis auguras que en el caso de que se dé una segunda vuelta entre estos dos candidatos, Massa y Milei, el voto de Bullrich vendría a Milei y entonces Massa no tendría ninguna posibilidad de llegar a la presidencia. No, lo que pasa es que en segundas vueltas las sumas no son 1 más 1 igual a 2. Cuando llegamos a una segunda vuelta y a un balotaje, la moneda está en el aire. Eso lo hemos visto recientemente en Ecuador, lo hemos visto en las anteriores elecciones en Argentina. Es decir, no corresponden exactamente los votos a una primera vuelta. Me parece muy interesante que las encuestas nos han dado un porcentaje muy, muy diferente hacia abajo, por supuesto, al que finalmente ha obtenido Massa hoy en las urnas, y yo creo que este es un triunfo heroico del peronismo. Creo que el peronismo sabe organizar a su gente y creo que lo va a hacer también hacia la segunda vuelta. Segundo boca de urna que nos han llegado, Carla, vamos con eso, por favor, para mostrarle a la gente. Bien. Como lo ven ahí, se ratifican los resultados, 2 bocas de urna distintos, que más o menos nos dan exactamente los mismos datos, Massa 37%, Milei 30% y Bullrich 22,5%. Volvamos, Bigmar, a ver, ¿qué ha pasado? Las encuestas se han equivocado. ¿Por qué se están equivocando las encuestas nuevamente? Digamos, habría que ponerle un ojo a las encuestas que no nos daban estos resultados. La mayoría de ellas hablaban de un Milei ganador. Los bocas de urna nos están diciendo otra cosa. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha sido la capacidad del peronismo de movilizarse. Hay errores en las encuestas. Yo creo que es un mix de varias cosas, ¿no? Primero, hay... Justo hoy hablaba con un amigo encuestador en la Argentina y nos decía que ellos no logran terminar de cubrir el 100% de la muestra que quieren hacer para que sea representativa. Hay un segmento que él califica de sub-25 que es bien difícil encuestarlo y eso les genera una distorsión en la encuesta, ¿no? Eso por un lado. Pero yo creo que ha pasado algo muy interesante. Es decir, la política tiene varios elementos que la conforman y uno de esos es la estructura territorial. Es decir, y el desprecio a eso, como con Milei de estandarte de que no hace falta partido, no hace falta estructura, no hace falta nada, solo tener una batería de eslóganes o una batería de arengas, basta, y eso hoy ha quedado demostrado que no es así. Es decir, el peronismo tiene una estructura territorial muy importante, pero además de la estructura, que es importante pero no determinante seguramente, yo valoro mucho la conciencia del militante y lo ideológico que está al momento de votar. Es decir, muchos analistas hablan de que no hay ideologías y yo creo que estos hechos, la elección de hoy día ratifica que la ideología está siempre muy presente en las elecciones. Puede estar relativizada, puede estar camuflada, etcétera, pero está presente. Y la reivindicación de derechos y no perder conquistas históricas siempre está presente en las elecciones, ¿no? Yo tengo que ir un corte, quédese con nosotros, ya volvemos a las conclusiones de este interesantísimo desacuerdo.
Conclusiones de desacuerdo. Empezamos con Luciana Jauregui, quien le agradecemos siempre por conectarse, por atender a nuestro llamado. Gracias, Susana. Bueno, yo diría que para entender estos fenómenos de ultraderecha, etcétera, es fundamental no entender las victorias electorales como victorias hegemónicas, ¿no? Es decir, entender que las victorias electorales son solo una dimensión de la disputa política que tenemos ahora. Actualmente estamos en un momento de transición en la que los bloques de poder se están reconfigurando y los proyectos políticos también. Yo creo que pese a los esfuerzos que hace el progresismo en toda Latinoamérica, incluso en los casos de Brasil, del propio Chile, de Colombia, etcétera, están mostrando que el progresismo no está todavía terminando de entender las sociedades que ha creado, ¿no? Que generalmente asumen una posición de contención, cuando en realidad es la ultraderecha la que gana en el sentido común y sobre todo, más allá de que ella gane o no, lo que está haciendo es radicalizar el escenario político. Y es ahí donde creo que la atención. Gracias, Luciana. Vamos contigo, Valeria. Pues creo que el gran ganador de estas elecciones es Axel Kicillof. Buenos Aires es lo más representativo y paradigmático en la política argentina, y Kicillof ahora mismo está bordeando el 50% de preferencia frente a Grindetti, que es la segunda opción, con solo 24%, lo que definitivamente nos deja una lección. El peronismo pudo haber tenido un mejor candidato, yo soy completamente una convencida de aquello. Sin embargo, creo que todavía hay posibilidades de ganar en la segunda vuelta, y también creo que hay que reconocerle a esta generación compuesta por la Cámpora y sus satélites la posibilidad de sostener por esta gestión más, si es que por supuesto se gana el balotaje o las que vengan, el gobierno peronista para las argentinas y los argentinos. Valeria, te agradezco haber estado con nosotros y celebro nuevamente tenerte en un estudio de televisión con nosotros. Bigmar, las conclusiones. Creo que en el primer punto, creo que el presidente va a incorporar a las organizaciones sociales a su gobierno, van a ser parte del gobierno de Luis Arce, y con eso él se apresta a la pelea por el instrumento de manera clara y concreta. Y en lo segundo, mucha gente, muchos actores políticos celebraban la victoria ya de Milei y se querían parecer hasta en el peinado. ¿Sí? El contexto manda, Bolivia es otro país, no se copia nada, y lo que hay que hacer es aprender las experiencias que uno mira. Nada más. Gracias, Bigmar. Lo que nos dejan las elecciones de Argentina es que no solo se vota descontento, no solo se vota a alguien que encarne ese descontento, se vota también por esperanza, se vota también por cuidar lo que se ha ganado, se vota también por esperanza porque las cosas cambien, por eso también se vota. Puedes tener ganas de dinamitarlo todo, pero al final la gente lo que busca es estabilidad. Después de dinamitar el Banco Central, ¿qué? No solo comprendida la estabilidad financiera, que por supuesto esto explica mucho la situación de lo que hoy día mismo vive Argentina, sino además buscar la estabilidad en todo sentido, la confianza en que tenga un futuro, la confianza en que el gobierno, o por lo menos que el gobierno no le sume problemas a mi vida, que por supuesto ya uno los tiene muchos. Al final, como dice Durán Barba, experto en elecciones, la gente busca ser feliz, buscan ser felices los ricos y los pobres. Gracias por haberme acompañado en este desacuerdo. Los bocas de urna se han ratificado a lo que hemos presentado. Sí, para salir presentamos el último, y que tenga usted muy buenas noches. Quédese en la programación de RTP, quédese en la programación de Canal Red en España. Muy buenas noches, gracias por habernos acompañado.